Retomamos con este segundo vídeo la serie que dedicamos a los análisis sobre el sistema educativo español. Tras nuestro comentario sobre PISA, pasamos al informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la Universidad Española, un informe que ha pasado bastante más desapercibido que el siempre esperado y polémico PISA. Este desinterés generalizado por la Universidad Española hace que no se saquen a la luz ciertos desequilibrios que se dan en el espacio de la educación superior y a los que pretendemos prestar una cierta atención. Nos referiremos a la privatización más o menos solapada del sistema universitario y de forma secundaria intentaremos rastrear el crecimiento del campo educación en la Universidad Española. Acto seguido comentaremos el informe de la RAE sobre la enseñanza de la lengua y la literatura españolas. Como siempre, estas opiniones son parciales y subjetivas y no pretenden describir verdades, sino estimular la crítica y señalar focos de oscuridad en el debate. Esto es Reflexiones Críticas y nos aburrimos leyendo tablas para poder descubrir patrones interesantes. Dale al me gusta si aprecias este contenido, suscríbete y comenzamos. La Fundación Conocimiento y Desarrollo no engaña a nadie. Es un grupo de reflexión que analiza la relación entre la formación universitaria y el sistema empresarial español, lo que no deja de ser coherente si se echa un vistazo a sus componentes, de entre los que se encuentra lo más granado del IBEX 35. Como parte de su actividad, la Fundación elabora desde el año 2004 un informe anual en el que se recogen los números de la Universidad Española, una tarea si se quiere poco emocionante pero necesaria si lo que se pretende es adelantar cualquier tipo de conclusión sobre dicho ámbito, y disponer de una serie temporal es un dato esencial en este sentido. Estos números están orientados en función de los intereses empresariales, como se puede apreciar en sus diferentes capítulos. La Universidad Española oferta académica, organización y financiación, de la Universidad al mercado laboral, investigación y transferencia de conocimiento, y la Universidad Española en el mundo. Normal, el que paga manda, y por otro lado nada tiene de malo que la empresa se interese por la universidad. Lo preocupante, lo que realmente nos tendría que preocupar, es que la universidad no se interese por sí misma con un informe alternativo. Bueno, sí, el Sistema Integrado de Información Universitaria posee una gran base de datos estadística que nos remite a la web del Ministerio, como le cambian tan a menudo de nombre, no lo especifican, donde se puede acceder a un listado de estadísticas para aburrir, pero digamos que la presentación que ofrecen no favorece precisamente el análisis. De estos capítulos vamos a comentar brevemente solo el primero, y ello porque nos han llamado la atención dos datos de este informe. Primero, ver si se reflejan en cifras las intuiciones que teníamos sobre el auge de educación como rama del saber a partir de la obligatoriedad del máster de enseñanza secundaria y la silenciosa privatización de la Universidad Española. Otros datos quedan fuera de nuestro objetivo, siempre limitado y parcial. Las categorías en que se divide el saber universitario reflejan cada vez más la clasificación anglosajona. Ya nos hemos acostumbrado a hablar de artes y humanidades, una denominación hasta hace poco extraña a nosotros. Otro cambio relevante consiste en presentar educación como una rama del saber diferenciada en las estadísticas, en la línea de independización del resto de las ciencias sociales que comentamos en un vídeo anterior. Dados nuestros intereses, nos centraremos sobre todo en estos dos campos. Como detalle secundario y en cuanto a su composición, puede observarse que el sector más feminizado de la Universidad Española es precisamente educación, ya que la proporción de mujeres asciende al 77% de los matriculados. En el reverso de la medalla seguiríamos teniendo informática con un 85,1% de estudiantes masculinos. Sería de desear cubrir las diferencias de género en ambas titulaciones. En cuanto al porcentaje que suponen con respecto a la media europea, se observa una diferencia sustancial a favor de educación con respecto a dicha media, 12,3 en España frente al 7,8 de la Unión Europea. Un detalle interesante es el de la tasa de rendimiento, que establece la relación entre número de créditos matriculados y número de crédito aprobados en primera convocatoria. Esta tasa está en torno al 70% para el grado en las ramas más estrictas y llega al 90,2% en el caso de educación, cifra esta que no dista mucho de las cifras que presentan salud y servicios sociales, 87,2%, o servicios, 80,9%. Esto quiere decir que la tasa de aprobados para ciertos grados es de casi 9 de cada 10 créditos, una cifra que o indica una epidemia de talento en ciertas ramas del saber o una relajación en los criterios de aprobado que merecería una reflexión. Si cruzamos estos datos con la presencia del sector privado en estos ámbitos, encontramos una curiosa correlación. Se trata de 3 de los 5 ámbitos en los que la universidad privada tiene una mayor presencia. Faltaría agregar los ámbitos de negocios, administración, derecho e informática. Si bien el total de matriculados en la privada no supera el 30% para el grado en ningún caso. ¿Pero qué ocurre si nos desplazamos al nivel de máster? Si se observa el gráfico 7 con atención, los dos colores superiores de cada columna en la gama gris azulado indican la presencia de lo privado en cada ámbito, bien presencial, bien de forma no presencial, se puede comprobar que la iniciativa privada supera en 5 de los 10 ámbitos el 50% del total de las matriculaciones.
Esta idea se ve, de forma más clara si se quiere, en la infografía 2, en la que se aprecia que el 46,1% de los estudiantes de máster pertenece al ámbito de la universidad privada. La serie histórica que aporta el informe CID en su gráfico 6 no deja lugar a dudas. El cruce que plantean la línea de la enseñanza pública y la de la privada lleva a un inminente cambio de tendencia en el futuro más cercano. Aunque la percepción que tenemos los ciudadanos del sistema universitario español es el de uno eminentemente público, lo cierto es que deberíamos comenzar a cambiar nuestras creencias. La privatización de la universidad sigue un camino lento pero ascendente. Por último, fijémonos en los datos de alumnos matriculados en los másteres de educación, que presentan las cifras más altas de todo el sistema universitario. Creo que el apartado de otra formación de personal docente es el lugar en el que hay que situar el máster de secundaria. En esa fila llama poderosamente la atención la ratio de alumnos en másteres no presenciales, más si cabe cuando se trata de habilitar para la enseñanza, una disciplina que ha prestado una especial atención a los vínculos humanos que se crean entre docentes y discentes. Pero parece que cuando el negocio entra por la puerta, la pedagogía sale por la ventana, especialmente si comparamos la ratio en públicas no presenciales 237 y en privadas no presenciales 448. Creo que queda claro quién se está llevando la parte más sustanciosa de ese pastel que describimos en un vídeo anterior, mediante el procedimiento habitual de las universidades privadas, a saber, a. Identificar un nicho vacío mal cubierto por las restricciones de la oferta pública, periodismo, odontología, etc. B. Abrir una oferta desmesurada de grupos con la que atrapar la mayor cuota de mercado posible. C. Inundar el mercado con nuevos titulados. Y D. Explorar el siguiente nicho. Sobre la calidad de la oferta, busquen a la mayoría de las universidades privadas españolas en el ranking de Shanghái. Al mismo tiempo que el informe CID, la RAE ha publicado un informe sobre la enseñanza de la lengua y la literatura en España. Se suma al informe sobre el lenguaje llamado inclusivo, publicado en 2020, y al pronunciamiento emitido en 2023 en contra del peso de la lengua española en la propuesta del Ministerio para las pruebas de acceso a la universidad. Parece que pintan bastos cuando la docta Casa sale de su proverbial dejar hacer, dejar pasar, para advertir de los graves problemas que se le vienen al español. De hecho, su introducción, en la que se sienten en la obligación de justificar la elaboración de este informe, hay que tomarla en este sentido legitimador. Yo sabía que este informe estaba en marcha desde principios del año pasado y su publicación ahora posiblemente se relacione tanto con el hecho de que no se entienda como intromisión en los procesos electorales de los últimos meses, como con el necesario reposo para que los contenidos estén lo convenientemente matizados, porque aunque la forma sea exquisitamente neutra, lo cierto es que los contenidos son una carga de profundidad contra las políticas educativas imperantes. La reacción del Ministerio ante este informe precisaba que se trataba de un conjunto de opiniones particulares, como si dichas opiniones hubieran sido emitidas por tres aficionados cualesquiera hablando de fútbol en el bar. Es necesario señalar que los autores de este informe no son hablantes cualquiera. En su núcleo están los lingüistas que conforman la academia, los que más allá de los actos sociales o de las polémicas gratuitas se dedican a las obras por las que se conoce a la RAE, el diccionario, la gramática, la ortografía y otras obras académicas como el tesoro lexicográfico, los corpus académicos o el diccionario panhispánico de dudas. Estas obras son el resultado del trabajo activo de muy pocos académicos cuya valía está fuera de toda duda. Son catedráticos eméritos que han dado clase más de 40 años, han formado generaciones de profesores de secundaria y universitarios, han colaborado en libros de texto, tienen a sus espaldas cientos de publicaciones sobre teoría lingüística y son respetados por toda la profesión en todo el dominio hispánico. En resumen, para los que nos dedicamos a esto de manera profesional, son referencias incontestables. Por seguir el símil futbolístico, estos tres individuos hablando de fútbol serían el equivalente de Guardiola, Ancelotti y Jürgen Klopp, es decir, voces autorizadas. Lo que no se me ocurre en este símil es con quién comparar al portavoz del ministerio que hizo estas declaraciones. Tal vez equivalga a la mascota del equipo. Pero dejemos las cuestiones a dominem y vayamos a los contenidos del informe, cuya lectura recomiendo y del que solo puedo decir, como resumen, que coincido en todos los puntos. Las 55 páginas del informe de la RAE se dividen en 5 capítulos. El primero es una evaluación de la educación en secundaria. El segundo y el tercero, que constituyen el núcleo del informe, evalúan la enseñanza del español como lengua 1 y de la literatura. El quinto se dedica a la convivencia entre el español y el resto de las lenguas cooficiales y el cuarto a la diversidad lingüística en las aulas y a la presencia o no de las lenguas clásicas en el currículo actual. Como se puede observar, no se rehúye ningún problema. Pasamos a resumir cada uno de estos apartados. El capítulo 2, además de criticar la proliferación de leyes educativas en los últimos años en educación, plantea una crítica al concepto de competencias como opuesto a contenidos, ya que en el caso del lenguaje, como hemos defendido repetidas veces, ambos elementos van de la mano. Repárese en que el conjunto de las normas ortográficas puede considerarse un contenido, mientras que su uso correcto y su aplicación se interpretarían como una competencia. Análogamente, las especificaciones sobre el registro o nivel de lengua, formal, familiar, coloquial, etc., que se asocian con una serie de expresiones constituyen un contenido, mientras que la capacidad para llevar a la práctica esas distinciones constituye una competencia.
Interesa aquí resaltar que ambas tareas deben formar parte de la tarea docente. Esta imbricación se pone de manifiesto cuando se intentan separar ambos ámbitos en la práctica docente. Entendemos que la supuesta superación de los contenidos como vía que conduce al enfoque competencial resulta ser una tarea menos factible de lo que podría parecer cuando la hacemos salir de las normas oficiales para llevarla a la práctica docente. Por eso la RAE aboga por mejorar la formación en contenidos del profesorado como vía para la adquisición de competencias. Es importante que lograr que los docentes mejoren el conocimiento del conjunto de competencias que sus alumnos deben alcanzar es la necesidad de que mejoren su propia preparación técnica y profesional y adquieran un conocimiento más profundo de sus respectivas materias. Las competencias surgirán de manera natural como destilación de todos esos contenidos, no como sustituto de ellos. De ahí se deriva la necesidad de que los cursos de formación pedagógica atiendan a los contenidos y que los másteres de formación del profesorado posean, además de su formación pedagógica, conocimientos profundos de las materias sobre las que proponen dicha adaptación. Por último, la RAE afirma que los docentes no son únicamente guías, moderadores o cuidadores. Saben mucho más que sus alumnos y han de poseer la formación necesaria para deslindar lo asentado de lo opinable en la materia de su especialidad. Los docentes no pueden aplaudir cualquier afirmación, razonamiento o conclusión de sus alumnos con el objetivo de no mermar su autoestima, sino que han de mostrar objetivamente que unas deducciones son más adecuadas que otras, unos análisis más sólidos que otros, unos principios científicos más fundamentados que otros y unos hechos más ciertos y objetivos que otras posibles alternativas. Recomendamos a los oyentes de este canal que sean profesores de secundaria que lean el capítulo 2 de este informe porque en sus consideraciones y en su apasionada pero mesurada defensa del profesorado van a encontrar un apoyo que seguramente no hallarán en las administraciones educativas. Los capítulos 3 y 4 tratan la enseñanza de la lengua y de la literatura y tienen una estructura paralela: diagnóstico de la situación actual, causas de dicha situación y posibles soluciones. El diagnóstico y sus causas son tan certeros como preocupantes y como los comparto en todos sus puntos, procedo a resumirlos. Sobre el diagnóstico se detecta que los alumnos muestran considerables dificultades de lectura, deficiencias en la expresión oral y escrita en todos los niveles, incluyendo la capacidad de relación entre ideas y la argumentación. No dominan los registros lingüísticos, no dominan la fraseología ni las referencias culturales asociadas a ellas. Un tema, por cierto, interesantísimo al que dedicaremos un vídeo próximo. Por último, no perciben las connotaciones ni los dobles sentidos de los textos. En cuanto a las causas que explican este diagnóstico, la RAE cita 12, de entre las que destacaremos las siguientes: una pobre experiencia lectora, una atención deficiente, la importancia dada a lo simple frente a lo complejo en educación, la inflación de las emociones frente a la razón, el predominio de lo inmediato, la mezcla de información con conocimiento, el desinterés por lo que les es ajeno, la asunción del plagio como práctica lícita, los modelos sociales y la falta de recursos en el sistema educativo universal. Las posibles soluciones son tan revolucionarias como mostrar preocupación por el buen uso de la lengua. En efecto, si los profesores no son modelos lingüísticos, entonces ¿quién lo es? Desarrollar las habilidades lingüísticas mediante exposiciones orales y redacciones, fomentar el asombro, ese que decía Aristóteles que era la puerta de entrada a la ciencia, como vía para la reflexión lingüística, y por último considerar las innovaciones tecnológicas como un medio para educar y no como un fin en sí mismas. Lo cierto es que muchas de las frases de este informe son casi aforismos de sentido común aplicados a la educación, y resulta chocante la impresión que producen cuando se enuncian. Como el perro de Ulises, que a través del cuento de Borges recuerda quién es cuando su amo de regreso a Ítaca lo llama, parecemos recordar quién somos cuando leemos cosas como las que aparecen en pantalla. En cuanto a la enseñanza de la literatura, destacamos 4 puntos. En primer lugar, la preocupación de la RAE por el poco tiempo que ocupa en el currículo actual frente a la importancia que debiera tener en la formación de los estudiantes, algo que ya defendimos en un vídeo anterior. En segundo lugar, la falta de criterios para seleccionar un canon literario sobre unos criterios relativamente objetivos. En tercer lugar, la crítica al estudio de la literatura por temas frente a la cronología, ya que esta ordenación obvia el aspecto formal de la creación literaria, en la que los modelos se apoyan en los avances formales de las obras que las precedieron. Lope y Lorca escribieron romances, pero el segundo bebe del primero, y ambos de los romances anónimos medievales. Añado a título personal que, como se está poniendo de manifiesto en secundaria, una organización temática implica manejar una cantidad de textos incompatible con la dedicación horaria que se le pueda asignar en primero o en segundo de bachillerato. Además, para llegar a una comparación mínima de textos hay que seleccionar aquellos que se puedan trabajar en clase, lo que lleva a un canon muy poco representativo de los autores. Por ejemplo, si se quiere incluir a Galdós o a Clarín, habría que incluir o cuentos o fragmentos de obras, o obras adaptadas, o algún tipo de resumen que desvirtúen el carácter del autor.
Todo esto sin olvidar que habría que compartir este estudio con el de otros autores, otros géneros, que este procedimiento está embutido en un temario que sigue estableciendo límites temporales y que para más INRI se ha de repetir para cada tema, lo que convierte este planteamiento en un camarote de los hermanos Marx en el que, por mejor voluntad que se ponga, no se puede llegar a un resultado medianamente coherente. Por último, y frente a la selección de temas cercanos al mundo del alumno, el informe aboga por abrir el mundo a los estudiantes a la infinita variedad de las situaciones que proporciona la experiencia, lo que equivale a decir la universalidad de los contenidos y la profunda unidad de los seres humanos en sus afanes, sus sentimientos, sus conflictos y su misma naturaleza como individuos. La literatura como sublimado de la experiencia humana. ¿En qué momento o enarbolando qué bandera nos alejamos de esta idea? Como este vídeo se está alargando excesivamente y como los comentarios son especialmente densos, voy a pasar de puntillas por los capítulos 5 y 6, que manifiestan una preocupación por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y un respeto total por las lenguas cooficiales. En este punto asume el bilingüismo como una riqueza que debería proporcionar el sistema educativo y que debería crear ciudadanos más tolerantes, pero no rehúye la defensa del español frente al término lengua propia, que asume que si una lengua cooficial es la lengua propia de un territorio, el español no lo sería, aunque sí fuera la lengua materna de buena parte de sus habitantes. En definitiva, aunque por su título parece referirse solo a la enseñanza en las materias lingüísticas, el informe de la RAE es un torpedo en la línea de flotación de la pedagogía LOMLOE. Desde una postura LOMLOE se ha criticado este informe por no basarse en datos, lo que no deja de ser contradictorio en una postura que es eminentemente anticuantificadora. Pero esta crítica nos da una ocasión excelente de hacer un experimento. Tómense 2 cursos, diséñese un experimento, hágase una prueba de nivel al inicio, aplíquese el primero el conjunto de recomendaciones de la RAE y trátese el segundo con el abanico de metodologías LOMLOE y tras un año escolar mídanse los resultados en una prueba de escritura de 500 palabras y una exposición oral de 5 minutos. Analícense los resultados y procesense estadísticamente. Si tan seguros estamos de nuestros resultados, nadie debería tener miedo de someterlos al método experimental. ¿O sí? Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y muchas gracias. Hasta pronto.